Parte 1. Si alguien me hubiera dicho que mi boda se iba a cancelar por una infidelidad que nunca ocurrió, y que las pruebas serían fabricadas por mi propia cuñada y el mejor amigo de mi prometido, me habría reído en su cara. No porque sea ingenua, sino porque durante años creí que conocía perfectamente a las personas que me rodeaban. Pero ahora entiendo algo, no necesitas enemigos cuando alguien decide que no eres apta para su familia. Antes de contar lo que pasó, necesito hacerte unas preguntas, porque yo misma todavía me las hago. ¿Qué harías si tu pareja cancela la boda convencido de que lo engañaste, sin dejarte defenderte? ¿Si todos te dan la espalda al mismo tiempo? ¿Y si años después descubres que todo fue un plan armado con calma, mensajes falsos y una confesión comprada? Soy mujer, tengo 31 años ahora, pero esta historia empezó cuando tenía 24 y creía que las relaciones se rompían solo cuando alguien hacía algo mal de verdad. Trabajaba en una empresa grande, de esas con varios pisos, departamentos separados y gente que apenas se conoce aunque compartan edificio. Rutina normal, café malo, impresoras ruidosas y conversaciones de pasillo. Ahí conocí a quien entonces se convirtió en mi prometido. Le voy a llamar Paul. No trabajábamos juntos directamente, pero coincidíamos en las reuniones mensuales que organizaba la empresa para que la gente socializara. La primera vez que hablamos fue por una tontería. La cafetera estaba haciendo un ruido horrible y él dijo que sonaba como si intentara abrir un portal a otra dimensión. Me reí más de lo que el chiste merecía, pero así empezó todo. Comenzamos a coincidir en los almuerzos. Nada forzado. Simplemente nos sentábamos cerca y hablábamos. Descubrí que era tranquilo, algo desordenado con su vida diaria, pero responsable con el trabajo. Tenía ese tipo de personalidad que no invade, que no presume, que no empuja. En ese momento me pareció confiable. Y eso, con los años, resulta irónico. Desde el principio hablaba mucho de su hermana mayor, la llamaré Christine. La describía como su apoyo, su guía, casi su segunda madre. Me contaba que cuando él se mudó a la ciudad, ella fue quien lo ayudó con todo, departamento, trámites, contactos. Yo interpreté eso como un lazo familiar fuerte. No lo vi como señal de alarma. Hoy sé que debí prestar más atención a cuánto influía a ella en cada decisión que él tomaba. Cuando empezamos a salir oficialmente, todo fue bastante sano. Sin juegos raros, sin secretos, sin celos extremos. Conocí a Christine en una fiesta de la empresa a la que podían asistir familiares. Fue amable. Cercana. Demasiado cercana, incluso en retrospectiva. Me hizo cumplidos, dijo que yo era mejor de lo que esperaba, que Paul había tenido suerte. En ese momento lo tomé como aprobación. Ahora entiendo que era evaluación. También conocí al mejor amigo de Paul, lo llamaré Brent. Era de esos amigos de años, casi hermano elegido. Venía a cenar a casa, traía cerveza, hablaba de música, se quedaba hasta tarde. Nunca, ni una sola vez, hubo algo incómodo entre nosotros. Cero coqueteo, cero insinuación. Éramos cordiales y ya. Lo aclaro porque esto después se vuelve el centro del desastre. Nuestra relación avanzó. Nos mudamos juntos. Planeamos rutinas. Compramos cosas para el departamento como cualquier pareja que se siente estable. Y Cristina aparecía seguido, opinaba sobre muebles, sobre gastos, sobre planes. Yo lo veía como entusiasmo familiar. Ella se ofrecía a ayudar en todo. Presupuestos, recomendaciones, listas. Era intensa, pero útil. Pensé, qué suerte tener una cuñada involucrada y no hostil. Cuando Paul me propuso matrimonio, dije que sí sin dudar. Playa, fin de semana largo, anillo sencillo. Llamamos a las familias ese mismo día. Christine fue de las más emocionadas por teléfono. Quería celebrar, organizar, participar. Durante meses hablamos seguido. Demasiado seguido, si soy honesta. Pero cuando estás feliz, no sospechas de quién sonríe contigo. Reservamos lugar. Pagamos anticipos. Enviamos invitaciones. La boda ya tenía forma real. Y justo cuando todo parecía sólido, empezaron los pequeños cambios. No fueron gritos. No fueron peleas. Fueron detalles. Paul empezó a llegar más tarde del trabajo. Decía que el equipo estaba atrasado. Que el cliente presionaba. Que era temporal. Luego comenzó a trabajar desde casa por las noches.
Después dijo que necesitaba dormir en la otra habitación porque yo me movía mucho al dormir. Sonaba lógico, pero se sentía distante. Dejó de abrazarme al llegar. Dejó de buscar contacto. Si me sentaba cerca, se levantaba con alguna excusa. Agua. Correo. Ducha. Cualquier cosa. 2 semanas antes de la boda entró a casa, se quedó de pie en la puerta, y dijo que no podía seguir con esto. No explicó qué era esto. Solo dijo que se iría a casa de su hermana a pensar. Yo todavía no sabía que ya existían mensajes falsos con mi nombre. No sabía que ya había una historia fabricada. No sabía que la decisión de destruir mi boda ya estaba en marcha. Si te gustan las historias Reddit llenas de traición familiar, pruebas manipuladas y giros incómodos, quédate. Porque esto apenas empieza, y lo que viene no mejora, solo se vuelve más retorcido. Continúa en parte 2. Parte 2. La noche que Paul dijo que no podía seguir con esto, no gritó, no discutió, no acusó. Y eso fue lo que más me descolocó. Cuando alguien te enfrenta con rabia, al menos sabes contra qué estás peleando. Pero cuando alguien se retira con frialdad, te deja peleando contra la nada. Le pregunté directamente qué pasaba. Me respondió con otra frase vaga. No quiero decir cosas de las que luego me arrepienta. Tomó una mochila que ya estaba preparada, detalle que noté demasiado tarde, y se fue. La puerta cerrándose sonó definitiva. No como salida. Como corte. Esa noche no dormí. Revisé mentalmente cada conversación de las últimas semanas buscando el error. ¿Habíamos peleado? No. ¿Había tensión económica? No. ¿Había celos? Tampoco. Todo lo que encontraba era distancia, pero sin detonante visible. A la mañana siguiente escribí a Christine. Pensé que, si él estaba en su casa, al menos ella podría decirme qué ocurría. Me respondió rápido, demasiado rápido, como si esperara el mensaje. Está muy afectado. Necesita tiempo. Le pregunté afectado por qué. Tardó más en responder esa vez. No soy yo quien debe contarte. Frase calculada. No niega. No afirma. Sugiere culpa sin decirla. Intenté llamarla. No contestó. Solo otro mensaje. Y no lo presiones. Cuando alguien traiciona, lo peor es insistir. Traiciona. Esa palabra fue la primera acusación indirecta. Sin contexto. Sin detalle. Pero ya sembrada. Sentí un vacío en el estómago que no era tristeza, era desconcierto. Cuando te acusan sin acusarte, tu mente intenta completar el cargo. Y yo no tenía nada que poner ahí. Ese mismo día noté otro detalle. Paul me había eliminado de la carpeta compartida donde teníamos documentos de la boda, contratos, pagos, lista de invitados. No bloqueado, eliminado. Acción administrativa. Fría. Decisión ejecutada. Entré a nuestro chat con el organizador del evento. Paul había escrito que la boda estaba pospuesta por motivos personales. No cancelada, pospuesta. Palabra que suena temporal pero mata igual. Empecé a recibir mensajes de invitados cercanos. No preguntas, pésames. Eso fue lo raro. No sabía que estabas viendo a otra persona. Debiste terminar antes de aceptar el anillo. Esto le va a doler mucho a él. No eran rumores difusos. Era una narrativa ya formada. Contestaba lo mismo a todos. No sé de qué hablan. Algunos dejaron de responder. Otros enviaron capturas, pero borrosas. Recortes de chats. Mi nombre arriba. Conversaciones donde supuestamente yo coqueteaba con alguien. No se veía el número completo. No se veía la fecha completa. Solo suficiente para insinuar. El nombre del contacto, Brent. Sentí primero confusión, luego rechazo físico. No porque fuera absurdo, sino porque era absurdo preciso. Eligieron al único hombre cercano a Paul con el que yo tenía trato frecuente. Eso le daba verosimilitud social inmediata. Escribí a Brent en ese momento. No respondió. Escribí a Paul. Me están acusando de algo con Brent. No es verdad. Necesitamos hablar. Visto.
Silencio. Ahí entendí que él ya había visto algo. No rumor, material. Y alguien se lo dio. Intenté revisar mis propios chats, mis redes, mis correos. Nada raro. Nada comprometedor. Nada que pudiera malinterpretarse. Ni bromas ambiguas. Ni mensajes nocturnos. Ni conversaciones privadas fuera de contexto. Entonces llegó el golpe más fino. Un correo anónimo. Asunto, la verdad siempre sale. Adjunto, capturas nítidas de conversaciones entre yo y Brent. Coqueteo. Citas. Comentarios íntimos. Incluso referencias a encuentros físicos. Demasiado detallado. Demasiado guionado. No eran mensajes reales, eran mensajes creíbles. Y estaban perfectamente escritos con mi forma de hablar. Ese fue el momento exacto en que dejé de pensar malentendido. Y empecé a pensar montaje. Pero todavía no sabía quién lo había construido. Solo sabía que alguien no quería cancelar la boda. Quería destruir mi reputación dentro de la familia. Y la persona que más estaba alimentando el fuego era la que decía querer proteger a su hermano. Parte 3. Las siguientes 48 horas fueron una tortura silenciosa. No por gritos, por ausencia. Paul no respondía llamadas. No contestaba mensajes. Solo una respuesta automática la primera noche: necesito espacio. Nada más. Espacio, después de cancelar una boda. Intenté escribirle algo largo, explicando que no entendía qué estaba pasando, que necesitaba hablar, que si había un malentendido podíamos aclararlo cara a cara. Borré 3 versiones antes de enviar una más corta. No quería sonar desesperada, pero tampoco fría. La dejó en visto. 2 marcas azules que pesaban como sentencia. No fui a su trabajo. No fui a casa de su hermana. No hice escenas. Y no porque fuera fuerte, sino porque estaba en shock. Cuando la realidad se rompe de golpe, el cuerpo entra en modo supervivencia, no en modo lucha. Comes poco. Duermes nada. Revisas el teléfono cada 5 minutos como si mirar la pantalla pudiera cambiar los hechos. Los mensajes de conocidos siguieron llegando. Algunos con morbo disfrazado de preocupación. Oye, ¿es cierto lo tuyo con Brent? Yo no juzgo, pero debiste terminar antes. Eso de engañar al novio con su mejor amigo es demasiado. No preguntaban si era verdad. Preguntaban por qué lo hice. Eso me reveló algo importante. La historia no estaba circulando como rumor, estaba circulando como hecho cerrado. Cuando una narrativa nace completa, alguien la lanzó completa. Intenté responder con calma, negando todo. Pero noté otro patrón: quienes me escribían parecían ya convencidos. Como si hubieran visto algo más sólido que un chisme de pasillo. Al tercer día sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Era Brent. Su voz sonaba tensa, contenida, como alguien que sabe que está entrando en terreno peligroso pero ya tomó la decisión de hacerlo. Necesitamos hablar, dijo. En persona. No por teléfono. No pregunté por qué. Acepté. Nos citamos en una cafetería lejos de la oficina y lejos del departamento. Un lugar neutral, sin testigos conocidos. Llegué primero. Pedí agua. No tenía estómago para café. Cuando entró, lo noté distinto. Brent siempre fue relajado, bromista, ruidoso incluso. Ese día venía rígido, serio, mirando alrededor antes de sentarse. No sonrió. No hizo comentarios ligeros. No pidió nada en la barra. Solo dejó su teléfono sobre la mesa, boca abajo. Antes de que digas nada, empezó: necesito que sepas que yo no envié esas capturas. No pregunté cuáles. Sabíamos ambos de qué hablaba. ¿Que entonces las viste?, le dije. Asintió. Paul me las mostró. Y también me pidió que confirmara si eran reales. Sentí un nudo en el pecho. ¿Y qué dijiste? Que no. Porque no son reales. Nunca pasó nada entre nosotros. Ni cerca. La claridad de su respuesta fue inmediata, sin matices. Eso me dio un segundo de alivio, seguido de una pregunta más grande. Entonces,
¿Por qué te cree a ti menos que a las capturas? Brent respiró lento. Porque no solo son capturas. Hay audios. Esa palabra me atravesó. Audios. ¿Qué audios? Sacó su teléfono, buscó algo, conectó audífonos y me pasó uno. Lo que escuché me heló la sangre, una voz casi idéntica a la mía diciendo frases comprometedoras. No exactamente como yo hablaría, pero lo suficiente para engañar a alguien que ya sospecha. No era imitación burda. Era edición. Cortes limpios. Frases ensambladas. Mi tono, pero artificialmente construido. Eso es falso, dije. Está armado. Lo sé, respondió. Pero él quiere creerlo. Esa frase fue peor que una acusación. Porque implica elección. Le pregunté quién se lo había enviado a Paul. Brent dudó. Miró alrededor. Bajó la voz. Vino de alguien de su círculo cercano. No fue anónimo para él. ¿Quién? Otra pausa. Christine. No gritó el nombre. Lo dejó caer. Sentí primero incredulidad, luego encaje lógico. Demasiadas piezas empezaron a alinearse, su mensaje ambiguo, su palabra traición, su rapidez en posicionarse del lado de la acusación sin preguntarme nada. ¿Por qué haría eso? Pregunté. Brent respondió algo que en ese momento me pareció exagerado, pero luego se volvió exacto. Porque nunca quiso que te casaras con él. Solo que tú no lo notaste. Me explicó que, semanas antes, Christine le había preguntado cosas raras, si yo hablaba mucho con él cuando Paul no estaba, si alguna vez yo me había quejado de la relación, si yo parecía aburrida de la vida de pareja. Preguntas dirigidas. De construcción de perfil. Pensé que era curiosidad, dijo. Ahora veo que estaba juntando material. Le pregunté si Paul sabía que el origen era ella. Sí, respondió. Y aún así le creí. Eso dolió más que todo lo demás. Porque una mentira externa hiere. Pero una mentira elegida rompe. Antes de irnos, Brent dijo algo final. Hay más pruebas. Fotos también. Pero no son tuyas. Solo están bien montadas. Ahí entendí que no estaba enfrentando un malentendido. Estaba dentro de una operación. Y la persona dirigiéndola. Seguía escribiéndome mensajes de preocupación. Parte 4. Salí de esa cafetería con una sensación extraña, miedo, sí, pero también dirección. Por primera vez desde que todo explotó, ya no estaba reaccionando a rumores, estaba viendo el mecanismo. No era un chisme que se salió de control. Era una construcción. Cuando algo es improvisado, tiene huecos. Cuando algo es planeado, tiene coherencia falsa. Y esto último era exactamente lo que yo estaba viendo. Caminé varias cuadras antes de subirme al coche. Necesitaba ordenar la secuencia completa en mi cabeza, capturas falsas, audios editados, narrativas cerradas circulando antes de que yo supiera que existía, y la fuente inicial señalada directamente, Christine. Pero había algo que todavía no encajaba. Para fabricar conversaciones conmigo, necesitaban muestras reales de cómo escribo. Mi forma de redactar. Mis muletillas. Mis tiempos de respuesta. Eso no se obtiene mirando desde fuera, se obtiene leyendo chats reales. Empecé a revisar qué acceso había dado en los últimos meses. Recordé algo que en su momento me pareció inofensivo. Durante la planeación de la boda, Christine me ayudaba a coordinar proveedores. Para eso la agregué a un grupo donde también compartíamos capturas de conversaciones con organizadores, listas, notas de voz mías explicando cambios. No eran mensajes íntimos, pero sí suficientes para copiar estilo. Mientras manejaba, entró un mensaje de ella. Sé que estás pasando un momento difícil. A veces la verdad duele, pero libera. No respondí. Ya no sonaba ambigua, sonaba satisfecha. Decidí no confrontarla aún. Cuando alguien está seguro de que controla la historia, habla de más. Y yo necesitaba que hablara. Esa misma tarde ocurrió algo más, la organizadora de la boda me llamó. Pensé que era sobre reembolsos. No lo era. Si necesito confirmar algo contigo, me dijo. ¿Autorizaste que otra persona pidiera copia de tus contratos y cronograma completo? Le dije que no.
Porque alguien lo solicitó hoy diciendo que era parte de tu familia directa. Sentí un frío inmediato. ¿Nombre? Christine. No pidió cambios, pidió información. Documentación. Fechas. Depósitos. Penalizaciones. Eso no es curiosidad, es auditoría. Le pedí que no entregara nada más sin mi autorización directa. Colgué y anoté todo. Cuando la manipulación escala a movimiento administrativo, ya no es emocional, es estratégica. Esa noche revisé mis redes. Encontré algo nuevo. Una cuenta falsa había comentado en 2 fotos antiguas mías con frases insinuantes dirigidas a Brent. Comentarios recientes, en fotos de hacía un año. Intento claro de fabricar historial visible. Tomé capturas. Guardé enlaces. Empecé a construir mi propio archivo. No para redes, para defensa. Aquí quiero decir algo, y si estás escuchando esta historia estilo Reddit, pon atención porque es clave. Cuando alguien arma una mentira elaborada, no espera convencerte a ti, espera convencer al entorno. Porque si todos dudan de ti, tu verdad llega tarde. Al día siguiente Brent me escribió de nuevo. Esta vez con algo más concreto. Y Christine quiere que yo confirme públicamente que tuvimos algo. Me ofreció cubrir una deuda mía si lo hago. No me sorprendió, pero me impactó la precisión. No buscaba solo separar la boda, buscaba testigo comprado. Eso convierte un rumor en prueba humana. ¿Vas a hacerlo? Pregunté. No, respondió. Pero debes saber que va a insistir. Le pedí que guardara todo mensaje de ella. Todo. Sin responder provocaciones. Aceptó. Esa noche recibí finalmente un mensaje de Paul. Corto. Frío. No necesito más explicaciones. Vi suficiente. No decía creo. Decía vi. Para él, el juicio ya estaba cerrado. Le respondí algo que pensé mucho antes de enviar. Cuando quieras verificar si lo que viste es real, aquí estaré. Pero no voy a confesar algo que no hice para que te sientas en paz. No contestó. Y ahí tomé una decisión interna que cambió mi posición en esta historia. Dejé de intentar convencer, y empecé a preparar evidencia. Porque si esto iba a ser una acusación pública, yo iba a responder con verdad documentada. Si te gustan las Reddit historias donde el conflicto no es solo emocional sino estratégico, quédate, porque en la siguiente parte la mentira deja de ser digital, y pasa a ser escenificada. Parte 5. 2 días después entendí que el plan no solo era digital, también era teatral. Brent me llamó temprano, con voz urgente. No era su tono normal. Christine está organizando una reunión, me dijo. Para aclarar las cosas. Invitó a la familia cercana, y quiere que yo vaya. No necesitaba preguntar para saber el propósito. Cuando alguien que ya decidió tu culpabilidad convoca a aclarar, no busca verdad, busca validación pública. ¿Paul va a estar? Pregunté. Sí. Y ya dijo que no quiere escucharte si apareces. Eso confirmó todo, el juicio ya tenía veredicto, solo faltaba la ceremonia. Le pregunté cómo sabía tantos detalles. Me explicó que Christine lo había llamado la noche anterior. No para invitar, para presionarlo. Quería que él asumiera su parte delante de todos y confirmara que hubo algo entre nosotros. Según ella, eso permitiría que Paul cerrara el ciclo con dignidad. Lenguaje elegante para una mentira organizada. Le dije que no, me repitió. Y se molestó. Mucho. ¿Te amenazó? No directo. Pero dijo que si yo no hablaba, las pruebas hablarían por mí. Esa frase era interesante. No dijo la verdad, dijo las pruebas. Cuando alguien separa ambas cosas, ya sabes que no son lo mismo. Decidí algo arriesgado, iba a ir a esa reunión. No a defenderme, a observar. Pero no anuncié mi intención. Si sabían que yo iría, cambiarían el guión. Mientras tanto seguí revisando detalles técnicos de las pruebas. Un amigo mío, no cercano al drama, trabajaba en edición de audio. Le envié uno de los clips. No le di contexto, solo pregunté si detectaba manipulación. Su respuesta llegó horas después. Está cortado y ensamblado. Varias capas. Incluso hay cambio de compresión entre frases.
No es grabación continua. Confirmación técnica. Luego revisé las capturas de chat con más cuidado. Noté algo que antes se me escapó: el formato de hora no coincidía con mi configuración de teléfono. Pequeño detalle, pero definitivo. Quien fabricó las imágenes no conocía mi ajuste regional. Guardé todo en una carpeta: audio, capturas, metadatos, análisis. No para redes. Para el momento correcto. La reunión familiar sería el sábado por la noche en casa de Christine. Lugar simbólico, su territorio, su narrativa, sus reglas. Perfecto para una acusación sin oposición. Ese mismo viernes recibí otro mensaje suyo. Espero que estés reflexionando. A veces admitir evita humillaciones mayores. No respondí. Pero ya no me temblaban las manos al leerla. Cuando entiendes la mecánica, el miedo cambia de forma. Se vuelve enfoque. También hice algo más. Hablé con el administrador del edificio donde vivíamos Paul y yo. Pedí registro de entradas y salidas de fechas específicas que aparecían en las conversaciones falsas, supuestos encuentros con Brent. Los horarios no coincidían. En 2 de esos días yo ni siquiera estaba en la ciudad, tenía comprobantes laborales. Otra pieza. Si estás escuchando esta historia tipo Reddit y te preguntas por qué no publiqué todo de inmediato, te explico. Responder demasiado pronto a una mentira elaborada suele fortalecerla. Porque el manipulador controla el ritmo. Yo necesitaba cambiar el escenario, no reaccionar en el suyo. El sábado llegó. Me vestí neutra. Sin dramatismo. Sin look de víctima. Preparé una carpeta física con impresiones y un respaldo digital. No sabía si la usaría, pero estaría lista. No fui invitada. Y aún así fui. No entré de inmediato. Me quedé afuera unos minutos. Desde la ventana lateral se veía el comedor lleno. Familia sentada. Paul serio. Christine de pie, dirigiendo. Brent también estaba ahí. Y sobre la mesa, hojas impresas. Mis conversaciones. Respiré hondo y pensé algo que jamás creí pensar sobre mi propia futura cuñada. No quería proteger a su hermano. Quería destruir a la mujer que él eligió. Y estaba a punto de hacerlo en público. Si crees que ya viste suficiente traición en Reddit Historias, espera a ver lo que dijo cuando empezó a presentar las pruebas. Parte 6. Me quedé afuera unos minutos más, escuchando a través de la ventana entreabierta de la cocina. No era mi intención espiar, pero cuando sabes que están contando tu historia sin ti, necesitas oír cómo suena. La voz de Christine dominaba la habitación. Clara. Segura. Con ese tono que mezcla lástima y autoridad, como si estuviera leyendo un informe médico inevitable. No quise hacer esto, decía, pero la familia merece saber la verdad antes de que el daño sea mayor. Esa frase me confirmó algo importante. No estaba reaccionando, estaba ejecutando. Cuando alguien empieza con no quería, pero normalmente quería desde el principio. Entré. No golpeé la puerta fuerte. No hice escena. Simplemente abrí y caminé hasta el comedor. El silencio cayó como interruptor. Varias caras giraron con sorpresa auténtica, señal de que mi presencia no estaba prevista en el guión. Paul fue el primero en hablar. No deberías estar aquí. No preguntó cómo estaba. No preguntó por qué vine. Solo marcó territorio. Tienes razón, respondí. Pero ya que están contando mi historia, al menos escuchen la de mi boca. Christine no perdió la sonrisa. Eso me impresionó. No se alteró. No se puso nerviosa. Ajustó la narrativa en tiempo real. Nadie te está prohibiendo hablar, dijo. Solo queremos honestidad. Honestidad. Dicha por quien fabricó pruebas. Sobre la mesa había impresiones de chats falsos, con resaltados en amarillo. Técnica clásica de persuasión visual. Guiar la atención a frases específicas para evitar que la gente examine el contexto completo. No me senté. Me mantuve de pie. Posición incómoda, pero consciente. No iba a parecer integrada en su tribunal. ¿Puedo verlas? Pregunté. Paul las empujó hacia mí sin mirarme. Ya las viste, dijo. No finja sorpresa. Las revisé con calma, como si fuera la primera vez.
Varias personas observaban mis microexpresiones esperando culpa. Cuando alguien espera confesión, interpreta cualquier gesto como señal. Interesante, dije. ¿Puedo preguntar algo antes? Christine cruzó brazos. Adelante. ¿Quién recibió originalmente estas conversaciones? Ella respondió demasiado rápido. Eso no importa. Importa que existen. Error número 1 del manipulador seguro, descartar origen. Importa, respondí. Porque el origen define autenticidad. Paul intervino. Me las envió Christine. Y luego llegaron más cosas. Ahí estaba. Declarado públicamente. Fuente identificada. Perfecto, dije. Entonces podemos hablar de procedencia. Saqué mi carpeta. No la levanté dramáticamente, la abrí con normalidad. Cuando introduces evidencia con calma, desarmas la expectativa de espectáculo. Primero mostré la comparación de formatos de hora entre mis chats reales y las capturas falsas. Diferencia visible. Luego el análisis de audio con cortes de compresión. Después los registros del edificio en fechas de supuestos encuentros. No hablé rápido. No ataqué. Solo expliqué. La energía de la mesa cambió de certeza a fricción. Un tío de Paul tomó una hoja, la comparó con otra. Esto sí es distinto, dijo. Christine respondió de inmediato. Los formatos cambian con actualizaciones. Respuesta improvisada. Técnica, pero incorrecta en ese caso. Luego solté la pieza que no esperaba que tuviera. Y aquí están los mensajes donde se le pidió a Brent confirmar la historia a cambio de pagarle una deuda. Todas las miradas fueron a Brent. Él tragó saliva, y asintió. No hizo discurso. Solo dijo. Es verdad. Ese momento rompió la coreografía. Paul miró a su hermana por primera vez con duda real, no con defensa automática. No era perdón, pero ya no era fe ciega. Christine cambió de táctica al instante, otra señal de entrenamiento manipulativo. Claro, dijo. Ahora todos conspiran contra mí. Muy conveniente. Víctima instantánea. Movimiento 2. Si te gustan las Reddit historias donde el manipulador se ve acorralado y cambia de máscara en vivo, lo que dijo después fue aún más calculado, y mucho más peligroso. Porque no negó el montaje. Dijo que estaba justificado. Parte 7. El silencio después de la confesión de Brent no fue explosivo, fue espeso. De esos que pesan más que un grito. Varias personas dejaron de mirar las hojas y empezaron a mirar a Christine. No con acusación todavía, pero sí con incertidumbre. Y para alguien que controla la narrativa, la incertidumbre del público es territorio hostil. Ella no retrocedió. No pidió disculpas. No negó directamente. Hizo algo más sofisticado. Reencuadró. Sí, dijo. Intenté que Brent hablara. Porque alguien tenía que proteger a mi hermano de una mujer que lo estaba manipulando. No negó la presión. La justificó. Ese movimiento es clave en conflictos familiares tóxicos. Cuando la mentira se expone, se convierte en intervención necesaria. ¿Manipulando cómo? Pregunté, sin levantar la voz. Aislándolo, respondió. Tomando decisiones sin consultarle. Controlando el dinero de la boda. Alejándolo de la familia. Varias de esas frases eran medias verdades torcidas. Yo sí había tomado decisiones logísticas, porque Paul me lo pidió. Si manejaba pagos, porque yo llevaba la organización. Convertir roles acordados en control fue un giro retórico elegante. Paul no habló. Y eso era peor que si me acusara. Porque estaba evaluando. Christine caminó alrededor de la mesa, ahora en modo discurso. Desde que ella apareció, continuó, él cambió. Menos presente. Menos disponible. Siempre ocupado. ¿Y ahora quieren que crea que no había alguien más? Ahí entendí el núcleo real del conflicto. No era celos románticos, era desplazamiento emocional. Yo no le quité un hermano. Le quité centralidad. Un primo preguntó. Pero si las pruebas están manipuladas. Christine lo interrumpió. ¿Y si solo están incompletas?
No es lo mismo negar evidencia que sembrar dudas sobre la contraevidencia. Técnica 3, niebla. Saqué otra hoja. No planeaba usarla aún, pero el momento lo pedía. Entonces hablemos de completo, dije. Aquí está el registro de accesos a mi cuenta secundaria de mensajería. Un intento de ingreso desde el dispositivo de Christine hace 3 semanas. No era hackeo exitoso, pero sí intento. Lo había detectado por notificación de seguridad y guardado la alerta sin imaginar que la necesitaría. La habitación cambió de temperatura emocional. Eso es absurdo, respondió ella. Seguro es error de sistema. Con geolocalización interna, añadí, desde tu red doméstica. No grité. No acusé. Solo añadí datos. La calma vuelve más pesada la evidencia. Paul finalmente habló. ¿Entraste a sus cuentas? No sonó furioso. Sonó decepcionado. Y ese matiz importa. Ella respondió sin mirarlo. Intenté confirmar mis sospechas. Sí. Confirmación parcial. Otra vez justificada como protección. Si estás escuchando esta historia tipo Reddit, pausa mental aquí. Cuando alguien admite una invasión de privacidad por amor, casi siempre está normalizando control. Christine entonces lanzó su jugada más dura. Aunque esas capturas fueran falsas, dijo, ¿vas a negar que coqueteas con Brent? ¿Qué tienen cercanía indebida? Cambio de delito, de hecho a interpretación. Antes de que yo respondiera, Brent habló. No. No la tiene. Y si vamos a hablar de cercanía indebida, también deberíamos hablar de los mensajes que tú me mandaste a mí. Eso no estaba en mi carpeta. Giré a verlo. ¿Qué mensajes? Preguntó alguien. Brent sacó su teléfono. Respiró. Decidió cruzar la línea completa. Los mensajes donde me pedía ayudarla a sacar a mi mejor amigo de esa relación antes de que firmara papeles. Cristina ahora sí perdió la sonrisa. No gritó, pero su mandíbula se tensó. Microgesto real. Primera grieta emocional auténtica. Paul lo miró directo. ¿Eso es verdad? Ella no respondió de inmediato. Y en interrogación social, el retraso responde. La reunión que empezó como mi juicio. Acababa de cambiar de acosada. Y lo que ella dijo para defenderse no solo empeoró todo. Reveló el motivo real por el que nunca quiso nuestra boda. Parte 8. Christine no respondió la pregunta de Paul de inmediato. Y ese segundo extra fue más revelador que cualquier frase. Cuando alguien que siempre tiene discurso preparado se queda en silencio, es porque el libreto no cubría ese escenario. No saques cosas de contexto, dijo finalmente, mirando a Brent, no a su hermano. Sabes perfectamente a qué me refería. Sí, respondió Brent. Me refería a exactamente lo que escribiste. Desbloqueó su teléfono y lo puso sobre la mesa, pantalla visible. No lo agitó. No dramatizó. Solo dejó que la evidencia hablara. Varias personas se inclinaron para leer. Los mensajes no eran ambiguos. No puedo dejar que se case con ella. Después será imposible sacarla. Si me ayudas ahora, Paul te lo va a agradecer después. No mencionaban infidelidad, mencionaban estrategia. Un murmullo recorrió la mesa. No era escándalo, era comprensión gradual. Ese sonido bajo que hace la gente cuando une puntos. Paul se pasó la mano por la cara. No lloraba. No gritaba. Pero estaba recalculando la realidad en tiempo real, y eso es agotador de ver. ¿Desde cuándo? Preguntó. ¿Desde cuándo estabas haciendo esto? Christine cambió de tono. Menos autoridad, más emoción. Desde que vi señales, dijo. Cosas que tú no querías ver. ¿Qué señales? Y aquí vino el giro psicológico fino. Que ella no es como nosotros. No dijo infiel. No dijo mentirosa. Dijo no es como nosotros. Lenguaje tribal. Identidad versus intrusa. Ese tipo de argumento no se basa en hechos, se basa en pertenencia. Que explícate, dije. Me miró por primera vez con franqueza dura. Tú siempre has querido irte, dijo. Estudiar fuera. Cambiar de ciudad. Crecer más. Mi hermano no es así.
Él es familia. Raíz. Permanencia. Tú ibas a arrastrarlo lejos. Ahora todo encajó. No era celos románticos. No era sospecha moral. Era miedo a pérdida de control familiar. Si consumes muchas Reddit historias de familia, sabes que este patrón es común, no atacan al carácter, atacan al proyecto de vida. Eso no es traición, respondí. Eso es diferencia. Es abandono, dijo ella. Paul habló en voz baja. Y Christine, tú me ayudaste a falsificar pruebas. Te ayudé a abrir los ojos. Intentaste entrar a sus cuentas. Para protegerte. Intentaste comprar testimonio. Para evitar un error irreversible. Cada acusación, ella la convertía en acto de amor. Distorsión moral completa. Aquí es donde muchos conflictos explotan. Pero algo distinto pasó. El padre de Paul, que casi no había hablado en toda la reunión, intervino. Proteger, dijo, no es fabricar. Una sola frase. Sin volumen. Con peso. El efecto fue inmediato. Porque venía de la figura que Christine no esperaba contradecirla en público. Ella se giró hacia él, herida real esta vez. ¿Entonces me equivoco por preocuparme? Te equivocas por mentir, respondió. Silencio. Si este fuera un Reddit flash corto, aquí terminaría el drama. Pero en historias reales, cuando el manipulador pierde control, no siempre se retira. A veces escala. Christine respiró hondo y lanzó su última carta. Está bien, dijo. Digamos que exageré. Pero pregúntale por qué tiene un fondo legal preparado desde antes de esta reunión. Varias miradas cayeron sobre mí. No era mentira. Yo sí venía preparada. Pero lo que ella insinuó sobre para qué cambió completamente el tono de la noche. Parte 9. Las miradas cambiaron de dirección como si alguien hubiera girado un reflector. Ya no estaban sobre Christine, estaban sobre mí. Esa es una táctica clásica cuando el manipulador pierde terreno, no necesita limpiarse, solo necesita ensuciar a otro al mismo tiempo. ¿Fondo legal? Repitió Paul, mirándome. ¿Qué significa eso? No me ofendí. No me defendí de inmediato. Saqué de mi carpeta lo que faltaba, no papeles dramáticos, no demandas impresas, sino algo más simple, una constancia de asesoría jurídica preventiva fechada días antes. Significa, dije, que cuando empezaron a circular pruebas falsas, pedí asesoría sobre difamación digital y suplantación. No levanté la voz. La neutralidad enmarca la intención. Christine sonrió con ironía breve. ¿Ves? Dijo. Ya estaba lista para demandar a la familia antes de descubrir nada. No, respondí. Estaba lista para defenderme de quien fabricó material falso. Qué conveniente que justo apuntes a mí. No apunto, documento. Le pasé al padre de Paul, no a Paul, una hoja con la línea de tiempo que armé, fecha de primeros rumores, fecha de circulación de capturas, fecha de intento de acceso a cuenta, fecha de presión a Brent. Fecha de solicitud de contratos de boda, fecha de comentarios falsos en redes. Cuando una cronología está ordenada, la mentira pierde su efecto emocional y se vuelve logística. Y la logística se investiga. El padre leyó en silencio. Luego deslizó la hoja hacia Paul. Esto no es reacción impulsiva, dijo. Es respuesta estructurada. Esa frase me ayudó más que cualquier defensa mía. Christine entendió que la mesa ya no estaba emocional, estaba analítica. Y eso es terreno incómodo para quien opera con narrativa. Entonces cometió el error que rompe definitivamente al manipulador experto, dijo demasiado. Si no intervenía, soltó, él ya habría firmado el acuerdo prenupcial a su favor. Me giré lento. ¿Cómo sabes los términos? Pregunté. Paul también levantó la vista. Eso era confidencial, dijo. Silencio de medio segundo. Porque revisé los correos, respondió ella. Tenía que asegurarme de que no lo estaban engañando. Ahí estaba. Acceso indebido directo. No sospecha, acción. Entraste a mi correo, dijo Paul. No era pregunta. Tu contraseña siempre ha sido la misma desde la universidad, respondió. No es mi culpa que no la cambies.
justificación por vulnerabilidad. Técnica 4. Culpa a la víctima por la puerta abierta. Si estás escuchando esta Reddit story larga, aquí está el punto de quiebre real. Ya no era mi reputación, era la privacidad de Paul. Y cuando el daño cruza al protegido, la máscara de lo hice por ti se rompe. Paul se puso de pie. No gritó. Pero ya no estaba dudando, estaba decidido. Terminaste, dijo. No vuelves a tocar nada de mi vida digital. Nada. Christine se quedó inmóvil. No esperaba perder autoridad frente a él. Frente a todos. Intentó el último giro emocional. Algún día me vas a agradecer. Hoy no, respondió él. Hoy me mentiste. La palabra cayó seca. Final. Pero el giro inesperado no fue ese. Fue lo que dijo Brent justo después. Hay algo más que no he dicho, añadió. Porque pensé que no hacía falta, pero ahora sí. Todos lo miraron. Las primeras pruebas no se crearon aquí. Se crearon en la computadora de la oficina, con acceso de usuario de Christine. No era suposición. Era registro de sistema. Y eso ya no era drama familiar. Era delito técnico comprobable. Parte 10, final. La palabra registro tiene un efecto distinto cuando aparece en medio de un conflicto familiar. Ya no suena a opinión, suena a rastro. Y los rastros no discuten, se verifican. ¿Registro? Repitió el padre de Paul. ¿Qué registro? Brent mantuvo el teléfono en la mano, pero ahora no estaba leyendo mensajes, estaba mostrando un panel. Trabajo con ti, explicó. Cuando empezaron a circular los archivos, reconocí la plantilla de edición. Es un software que usamos en la oficina. Revisé los logs de acceso del equipo compartido, y el proyecto original se guardó bajo el usuario de Christine. No era acusación emocional. Era trazabilidad. Christine soltó una risa corta, forzada. ¿Ahora también eres perito digital? Ah, no, respondió él. Pero sí sé leer metadatos. Si consumes Reddit historias largas de conflicto, sabes que este es el momento donde muchos antagonistas se quiebran o atacan. Ella eligió atacar. Claro, dijo. Todos ustedes son expertos ahora. Qué coincidencia perfecta. Pero ya no tenía audiencia completa. Cuando demasiadas piezas encajan, la negación suena hueca. Paul habló sin levantar la voz. ¿Usaste la computadora de la oficina para fabricar pruebas? No dijo quizá. No dijo dicen. Preguntó directo. Ella tardó. Y perder el timín es perder credibilidad. Ajusté unas imágenes, admitió. Para ilustrar lo que ya estaba pasando. Ilustrar. No falsificar. Ilustrar. El padre de Paul cerró los ojos un segundo, como si ese eufemismo le doliera más que la acción. Eso se llama fabricar, dijo. La reunión ya no era cena. Era cierre. Nadie gritó. Nadie aplaudió. Nadie me abrazó. Y eso es importante decirlo, la verdad no siempre produce escena, produce distancia. La gente empezó a levantarse en silencio, procesando. Cuando el manipulador cae, también cae la comodidad de todos los que creyeron fácil. Paul se acercó a mí. No para abrazarme, para mirarme de frente. Debí hablar contigo primero, dijo. No era disculpa completa. Era inicio. Debiste, respondí. Pero ahora ya sabes cómo operó. ¿Nos vas a demandar? Preguntó. La pregunta era honesta, no defensiva. Pensé la respuesta con cuidado. Voy a dejar constancia legal, dije. No para destruir. Para que no se repita. Christine escuchó eso desde la otra punta de la mesa. Me quieres arruinar, dijo. La miré con calma real, no de actuación. No, respondí. Tú sola dejaste rastro. Esa es la diferencia entre venganza y consecuencia. Semanas después, la boda no se reanudó de inmediato. Y esto también es importante para quienes aman los finales perfectos tipo Reddit Darling, la confianza no vuelve por ganar una discusión. Vuelve, si vuelve, con tiempo y conducta. Tuvimos terapia. Límites digitales. Contraseñas nuevas.
Distancia estructural con su hermana. No reconciliación falsa, límites claros. El caso no terminó con cárcel ni con expulsión dramática familiar. Terminó con algo más incómodo para un manipulador: pérdida de acceso. Ya no tenía narrativa. Ya no tenía puertas. Ya no tenía control. Y ahora te pregunto a ti, porque toda buena Reddit historia polémica termina abriendo debate. ¿Tú habrías entrado a esa reunión sin invitación? ¿Perdonarías a tu pareja por creer pruebas falsas primero? ¿Demandarías a un familiar por fabricar evidencia? ¿Hasta dónde llega proteger antes de convertirse en controlar? Te leo en comentarios. Comparte esta historia con alguien que haya vivido manipulación familiar, y si quieres más relatos intensos, polémicos y con giros reales, ya sabes dónde encontrarlos. Micrófono libro abierto fuego.